Liselot quería casarse con una persona que le gustase. Ella no tenía otras exigencias, pero no cedería en el tema del matrimonio. Para evitar que la obliguen a casarse, en una sociedad de nobles donde es normal desposar a la hija, después de recuperar los recuerdos de su vida pasada, negoció con su padre para que si lograse graduarse de la Academia Real, saltándose grados antes de los 12 años, le cumpla un deseo. Liselot logró su meta, consiguió una ciudad y fundó una empresa que alcanzó el éxito internacional. Había conseguido su libertad tras muchos años de esfuerzo, o eso pensaba, porque de repente llega una carta de compromiso la cual no podía ignorar. Habían pasado 10 días desde la desaparición de Cristina y Flora. Liselot se encontraba en uno de los salones de su casa con Roanna sentada frente a ella, quien hace poco le entregó una carta. En la carta se explica el deseo de Hiroaki de convertirla en una de sus esposas, explicando que no priorizará el orden de las esposas, pero para guardar las apariencias, ella sería la tercera esposa y se le pide que vaya al castillo de Galar para tener una entrevista matrimonial con él. Y lo primero que pensó Liselot al leer esto es en cómo negarse, mientras contiene el impulso de suspirar, preocupada por la importancia que Francois, el rey de Galar, le dará a la alianza con la restauración. Después de todo, la carta estaba marcada con su sello, lo que significaba que al menos había estado de acuerdo con esta reunión, motivo por el cual no podía negarse libremente como solía hacerlo cuando llegaban una de estas cartas, preguntándose si el rey realmente respetará su libertad ganada con tanto esfuerzo, o priorizará tener un aliado como la restauración entre ellos, el Imperio Proxia y el reino de Beltrán. Suspirando mientras sigue leyendo la carta, Liselot reflexiona sobre todo lo que hizo en la ciudad de Amande y la firma Rika para poder elegir libremente su futuro. Reflexionando hacia el final, todo será en vano. Al terminar de leer la carta, Roanna le pide que vayan juntas a la capital de Galar en los próximos días, ya que Hiroaki desea escuchar su respuesta directamente de ella. Liselot entonces pone cara de comprensión al oír eso, pensando que el duque Huguenot y la restauración deben estar en un aprieto desde la desaparición de Cristina y Flora, por lo que entendiendo su apuro, dice que preparará su partida ahora mismo, a lo que Roanna responde que no hay necesidad de apresurarse por ellos, pero Liselot insiste en que ahora mismo ella también tiene asuntos en la capital. Roanna se disculpa de nuevo por los problemas y la conversación termina. Liselot, recordando todo lo que hizo para ganar su libertad para poder elegir una pareja que le guste, tiene que volver a cuando tenía 8 años, cuando ya habiendo recuperado los recuerdos de su vida pasada, irrumpió en la oficina de su padre y le dijo que no tenía intención de un matrimonio arreglado y que quería elegir ella misma a su pareja, y para poder hacerlo le pidió a su padre que le cumpliera su deseo si lograba graduarse de la escuela real antes de cumplir los 12 años. Su expresión resuelta y la seriedad que la rodeaban hicieron que su padre se lo prometiera, y Liselot cumplió con éxito las condiciones para obtener su deseo y su libertad, algo que incluso el rey prometió cumplir, graduándose después de solo 2 años y medio cuando aún tenía 10 años. Entonces consiguió lo que deseaba, una ciudad para ella, Amande, donde estableció su propia empresa, la firma Riga, donde captó a todos los talentos que necesitaba y utilizando todos sus conocimientos modernos, creó una gran variedad de artículos modernos, desarrollando tanto la ciudad como la firma hasta alcanzar el éxito internacional. El origen de su deseo para elegir pareja, algo que no suele suceder en el mundo donde está, surge de los recuerdos de su vida pasada, en la cual era una estudiante de secundaria japonesa, llamada Minamoto Rika, donde aún en Japón las dos personas con las que Rika solía pasar el rato más eran su prima Fujiwara y la mejor amiga de su prima Chizuru. Estas dos solían ser compañeros de clase de Haruto y terminaron siendo la razón por la que Rika supo de él y la causa de su primer encuentro, que fue cuando Rika fue a visitar a su prima y a Chizuru durante su festival cultural, en el cual terminó siendo recogida por un grupo de chicos que también estaban presentes. Rika no sabía cómo deshacerse de su compañía no deseada, pero Haruto, que era un chico que pasaba, la ayudó a salir de su problema, y este evento fue lo que llevó a Rika a referirse a Haruto en su cabeza como Amakawa Senpai, a pesar de su falta de una verdadera relación de estudiante menor a estudiante mayor, habiéndose Rika enamorado de él sin darse cuenta en ese momento. Pero regresando al presente, por la tarde del mismo día que recibió la carta de compromiso, la nave mágica de Liselot aterrizó en la capital de Galar. Luego viajó en un carruaje con Roanna hasta el castillo real. Ella y Roanna caminaron por el castillo hasta donde Hiroaki las esperaba. A su alrededor, las sirvientas y asistentes comenzaron a chismear sobre la posible boda de Liselot con Hiroaki, con Liselot maldiciéndoles en su cabeza porque estaban creando una atmósfera donde rechazar a Hiroaki se sentía más difícil. Luego llegaron a una sala de estar. Hiroaki estaba dentro con Rosalía, la otra princesa con la que se iba a comprometer, Francois y su esposa, el duque Huguenot y los padres de Liselot. Al ver a todos, Liselot preguntó si la entrevista de matrimonio sería allí mismo.
pasando a sentarse, donde Ruana y Huguenot estaban detrás del sofá donde Hiroaki estaba sentado con Rosalie, y Lizelot se sentó en el sofá frente a ellos junto a Francois, quien se disculpó por hacerla venir de amante. Pero Lizelot dice que no es necesario disculparse porque es una rara oportunidad de encontrarse con sus padres que la miraban con cara de preocupación. El rey entonces anuncia la entrevista de matrimonio con Hiroaki como el único asunto a tratar y que él y los demás solo serían un observador. Luego le pregunta a Lizelot qué quiere hacer ahora, si quiere hablar sobre el matrimonio ahora mismo o si tiene algún otro asunto. Pero Lizelot quiere continuar con la entrevista tal como está, porque vino al castillo ya con su respuesta. El rey entonces pregunta a Lizelot y a Hiroaki si quieren hablar donde están con todos o si prefieren hablar a solas en el jardín junto al salón. Y Hiroaki le pide a Lizelot que hablen ellos dos solos y se van. Caminaron comentando un poco sobre el aspecto de los jardines del castillo, pero a diferencia de sus interacciones pasadas, Lizelot no ofrecía temas de conversación como suele hacer, haciendo que Hiroaki se pregunte si ella también está nerviosa. Él piensa que debe tener posibilidades si es así, que es como le dijo Huguenot, que a partir de ahora depende de cómo saque el tema del matrimonio. Y Hiroaki, luego de tener muchas alucinaciones y malinterpretar varias de las reacciones de Lizelot como que a ella le gusta, expresa su insatisfacción con que Lizelot siga llamándolo simplemente héroe, y haciendo que Lizelot pregunte si hay algo malo en eso. Hiroaki le pregunta si pueden dejar atrás su relación de negocios, pero Lizelot no entiende a qué se refiere. Hiroaki dice que nunca ha visto cómo es Lizelot en privado. Ella le pregunta si es así, porque recuerda que Hiroaki visitaba a Mandy con regularidad sin tener negocios. Luego Hiroaki le cuenta que ella nunca lo llamaba por su nombre, que siempre lo llamaba simplemente héroe, que hasta ahora había tratado todas sus reuniones como trabajo y no como entretenimiento, impresionando un poco a Lizelot porque Hiroaki se haya dado cuenta de esto, quien dice que respeta la profesionalidad de Lizelot, pero le pregunta hasta cuándo piensa tratarla solo como héroe, más aún si llegan a comprometerse. Le dice que intente llamarlo por su nombre y Lizelot le pregunta si está bien tomarlo como que le está proponiendo el matrimonio. Él rápidamente lo niega y Lizelot se pregunta qué está haciendo, preguntándose si de repente lo asustó. Hiroaki afirma entonces que hasta ahora Lizelot ha estado usando su trabajo como excusa para evitar comprometerse y probablemente no había interactuado mucho con hombres con los que se lleve bien fuera del trabajo, a la cual Lizelot asiente y Hiroaki continúa diciendo que el matrimonio no es un negocio y que quiere ser alguien con quien Lizelot se lleve bien fuera del trabajo, que por eso quiere terminar su relación de negocios. Lizelot le pregunta si se refiere a relacionarse como personas comprometidas y Hiroaki responde que si Lizelot no puede casarse por su trabajo, él está de acuerdo con simplemente comprometerse y casarse cuando ella decida, que todo esto es su decisión. Habiendo avanzado tanto en la conversación, Lizelot finalmente se dio cuenta de que Hiroaki había estado esperando todo este tiempo a que ella le dijera que quería casarse con él. Llegando a esa conclusión, Lizelot le responde claramente que aunque fuera un compromiso, no tenía intención de casarse con nadie en este momento y que lo sentía. Hiroaki luego, incapaz aún de procesar su rechazo, le pregunta si eso significa que ella tampoco puede comprometerse o casarse con él. Lizelot entonces afirma sin rodeos que no tiene esa intención. Hiroaki luego, con la voz temblorosa, después de darse cuenta del rechazo, dice que pensó que estaría bien responder a los sentimientos de las personas que querían que se comprometieran. Lizelot pregunta si realmente hay personas que dijeron eso y pregunta más en concreto quiénes. Hiroaki responde que personas del reino de Galar y la restauración esperaban que se comprometieran ahora, porque con la desaparición de Cristina y Flora, su compromiso abriría un futuro más brillante para todos. Pero Lizelot lo confronta, afirmando que el compromiso con Rosalie, una princesa, es más efectivo que un compromiso con ella, la hija de un duque, terminando la entrevista matrimonial en un fracaso.